El enviado llegando al Senado Imperial. La cámara de Saro Prime era una enorme maravilla arquitectónica de obsidiana. Cúpula rodeada de estandartes flotantes el Imperio Galáctico. El aire zumbaba con él. Presencia de diplomáticos, gobernadores y todos los oficiales militares se reunieron para motivo para conocer al enviado humano. La embajadora Kadia Ivanova intervino. El gran salón, su uniforme oscuro y nítido. Su cabello plateado recogido en un lazo apretado. Su rostro estaba tranquilo y no leído. Pero sus penetrantes ojos azules escudriñaron habitación como un depredador evaluando a su presa. Los senadores susurraban entre ellos, notando lo pequeña que era comparada con sus imponentes formas alienígenas. Eran humanos, especies menores nuevas en la etapa galáctica, y el imperio los vio como nada más que un inconveniente en el otro extremo el salón de la abuela para el jefe del emperador. El asesor la observó con fría diversión. Un reptil imponente con un negro azabache. Balanza se apoyó en su trono como silla, sus dedos con garras golpeando rítmicamente contra el apoyabrazos que tenía. No tengo intención de negociar con esto. El imperio no tenía un humano en su mente. Trato conquistó. Kadia llegó a centro de la cámara y la inclinó. Cabeza un poco, un gesto de formalidad. En lugar de someterse a la abuela. Estimados miembros del Senado Imperial. Vengo en nombre del bronceado. La Confederación establecerá relaciones diplomáticas. Relaciones, creemos en la paz entre nuestros. Las civilizaciones nos benefician a ambos. Rió entre dientes con el tono profundo y áspero de su risa. Resonando por toda la cámara la paz que él. Inclinándose hacia adelante, sus ojos dorados brillaban. Con desdén, tu especie apenas tocaste las estrellas y aún así vienes aquí. Hablando de paz como si fuéramos iguales. Los senadores murmuraron en señal de acuerdo. Kadia no mostró ninguna reacción externa. En cambio, simplemente inclinó la cabeza. Los imperios tienen caído en la subestimación de los recién llegados. Antes de que los ojos del nieto se entrecerraran allí. ¿Había algo inquietante en esto? Mujer, a diferencia de otros diplomáticos que graba antes del imperio, que irradiaba una confianza tranquila e inquebrantable en el gran. La polilla aplaudió suficientes palabras. Esta noche se celebrará un banquete en tu honor. Brindemos por el futuro de las relaciones imperiales humanas. Kadia dio un lento y deliberado asentimiento. Ella ya lo sabía. Lo que venía al salón de banquetes era. Sus imponentes techos adornaban con candelabros flotantes que proyectan misterioso resplandor dorado de los nobles imperiales, oficiales militares y de alto rango. Los burócratas cenaban platos exóticos mientras, susurrando sobre el enviado humano. Kadia se sentó en la mesa principal junto a Tyr. Los sirvientes sirvieron un violeta brillante, líquido cristalizándose en copas, una rareza. Y el potente vino imperial elevó el cristal sonríe y sus dientes afilados brillan. A nuevos comienzos. Kadia levantó su copa estudiando el líquido durante fracción de segundo antes de tomar con un sorbo medido, dejó el vaso sobre la mesa. Expresión neutral al otro lado de la mesa. La sonrisa se amplió y Kadia se giró lentamente hacia enfrentarlo con un movimiento bastante audaz, envenenando enviado a su propio banquete. Ya sea tú. ¿Son los asesinos incompetentes o no lo hiciste? Haz tu investigación. La mesa quedó en silencio. Un senador se atragantó. En su bebida Fer te puso rígido. Kadia metió la mano en su manga y colocó un pequeño frasco vacío sobre la mesa. El antídoto fue preparado incluso antes de que yo me pusiera en marcha. Pie en este salón la gran polilla. La expresión oscureció. El veneno que debería haber matado a un guerrero el doble de su tamaño. Pero allí estaba ella sentada, mirándolo fijamente, sin inmutarse. Con esos ojos azules helados. Kadia se inclinó. Adelante, su voz baja y firme. ¿Fue tu primer error la mano justa? Se movió hacia su comunicador, pero Kadia ya estaba subiendo tu segundo. Por error. Ella continuó ajustándose. Vine aquí solo, asumiendo el uniforme.
Las luces del palacio parpadeaban en algún lugar. En lo profundo de la ciudad retumbó una explosión. Cadia sonrió con una sonrisa fría y cómplice y... Tu último error fue pensar que solo soy. La casa comienza las alarmas. Resonó por el palacio imperial mientras. Los guardias se apresuraron a tomar posición en el gran M. Talir sus escamas ondeando de ira. Golpeó con el puño la orden. Consola en su cámara de guerra privada. La quiero muerta, gruñó. Sella la ciudad. Despliega a los asesinos y cazala como. La alimaña que está afuera de la luz de neón. La expansión de Saro Prime fue arrojada al mar. Los ejecutores imperiales del caos inundaron él. Parar en la calle y buscar a alguien. Que se parecía mucho a un dron humano. Los enjambres escanean los callejones con sus ojos rojos. Barriendo para Cadia Yoba, pero Cadia estaba. Ya moviéndose vestido de civil oscuro. Su atuendo se integró perfectamente con él. Llena sus implantes neuronales de grado militar. Alimentándola con datos tácticos en tiempo real. Me agaché en un callejón con los ojos escaneando. El ambiente que tenía 20 minutos. Antes de que el imperio esté completamente bloqueado. Sector Subus Comunicador estamos en. Posición K. Exhaló bien esta misión tuvo. Nunca se ha hablado de diplomacia en el Terán. La Confederación sabía que el imperio. Tratar de matarla ese era el punto ella. Estaba aquí para crear el caos del imperio. Mi primer error fue subestimarla. El segundo fue enviar asesinos tras un fantasma. El primer equipo la encontró en un mercado abandonado. 3 élite. Cazadores vestidos con armaduras de combate negras. Rifles zumbando con balas de plasma letales. Se movían como profesionales en silencio. El eficiente y letal KTI los había desarmado. En 7 segundos dio el primer paso. De las sombras y cortando el garganta del asesino más cercano con un cuchillo de monofilamento antes de que su cuerpo golpeara el suelo que ella retorció desarmando él. Segundo y estrellando su propia arma en su pecho. El tercero logró un solo. El disparo que ella esquivó le agarró el brazo y lo torcí en un ángulo natural. Un repugnante chasquido de hueso fue seguido por un cuchillo en la base del cráneo no desperdiciado. Ningún movimiento de vacilación limpió el sangre de su espada y desapareció en la noche a través de la ciudad. Abuela Fer. Estaba perdiendo la paciencia. ¿Dónde está ella? Siseó mirando fijamente al tembloroso oficial. Antes de que él sea señor, ella está eliminando. Hemos perdido contacto con nuestros equipos. Escuadrones de ataque Orión, Vex y Helix. Las garras de la feria se clavaron profundamente en él. El reposabrazos de su trono había enviado. Los asesinos entrenaron a asesinos y ella era. Cortándolos como insectos para. La primera vez que un susurro de duda se coló. Entró en su mente y entonces su comunicador estalló. Una nueva voz profunda y metálica llenó el cámara. Deberías haberme llamado antes. Grando Fer exhaló aliviado y temeroso. Señor Sirax, tienes tu objetivo. Tráeme. Tu cabeza hace una pausa y luego una risa fría. No sería tan fácil. Kadan lo sabía. Se intensificaría. Ella había estudiado imperial. Protocolo cuando las fuerzas estándar fallaron. Se convirtieron en monstruos. El señor del terror Sirax. Era uno de esos monstruos que había leído. Los archivos de Sirax medían 7 pies de altura. Señor de la guerra mejorado cibernéticamente de un. Especies criadas para la destrucción que tenía. Nunca incumplí un contrato, lo que significaba. Esta noche ese récord se iba a romper. Ella se preparó para la confrontación final. El imperio pensó que la estaban cazando. No tenían idea de que ella los estaba guiando. Exactamente donde ella quería que fueran. Zona industrial oscura en las afueras de la ciudad, del campo de batalla perfecto. Comunicador sin dolor. Todos los cargos establecidos. Cadia sonrió. La caza había terminado. Ahora era. Es hora de ejecutar la ira de Bab. Llaga el viento en el sector industrial. Estaba lleno de humo y olor a. Se alzaban imponentes estructuras de metal en llamas. Sobre Cadia como gigantes esqueléticos. Vigas oxidadas que proyectan sombras irregulares. Bajo las tenues luces de la ciudad. El campo de batalla fue incendiado.
Encima de una pasarela desmoronada su neural. Implantes que le alimentan con datos sobre él. Se oyen fuertes pasos enemigos acercándose. Una docena de ejecutores imperiales deliberan, flanqueando algo mucho más grande que ella. Escuché una voz profunda y distorsionada. Con vaga estática giró la cabeza. Ojos ligeramente entrecerrados, señor temible Sirax. Entró en el claro y vio una imponente figura de metal y carne. Su armadura brillaba negro bajo el parpadeo. Ilumina su rostro oculto detrás de una casco adornado con elementos rituales dentados. Su brazo derecho era un grabado masivo. Guantelete cibernético pulsando con crudo poder impresionante. Retumbó la mayoría de las carreras. De mi parte me dejaste escuchar a Cadia ponerse de pie, girando los hombros. Simplemente estás. Otro cadáver esperando a suceder. Tirax. Me reí de un sonido mecánico áspero. Mataste a tu especie antes de que fueras humano. Coti no es nada más que carne y arrogancia. Sonrió. No tenía idea de que ella extendió su mano y chasqueó los dedos. La detonación sacudió las instalaciones. Vigas de soporte debajo de los ejecutores. Explotó y los hizo caer en picado. Los fuegos agitados bajo los gritos de los soldados moribundos resonaron entre las ruinas. Sirax apenas se inmutó. ¿Crees que es una iglesia? Te salvaré, gruñó Cadia. Se lanzó adelante, sin vacilaciones, sin movimientos desperdiciados. Ella se agachó bajo el ataque de Sira. Su espada atravesó los cervos expuestos de las partes de su brazo mecánico volaron. Gruñó bajando el otro puño. Como un martillo. Cadia retorcido sintiendo la grieta del suelo bajo la fuerza de el impacto lo contrarrestó con una granada, volteándose hacia atrás mientras la explosión. Sirax envuelto en humo y silencio de fuego. Entonces el humo se disipó y emergió Sirax. Intacta su armadura apenas quemada él. Se rompió el cuello. Que todo lo que tiene esquía. Exhaló bien. Ella hace esto de la manera difícil. Ella se abalanzó sobre él esquivándolo y zigzagueando. Sus golpes masivos destrozaron el acero. A su alrededor trepó por su cuerpo como un depredador metiendo un cuchillo de combate en él. Cableado expuesto de su columna vertebral cibernética. Sirax rugió agitándose violentamente. Era fuerte pero era más rápida y saltaba de su espalda mientras se balanceaba ciegamente dibujando su arma de mano y descargando 2 rondas. En su mandíbula expuesta metal y carne. Sirax se rompió y su respiración se tambaleó. Por primera vez perdió su confianza. Cadia vaciló y se limpió la sangre de su labios y sonrió. Todavía creo que soy solo carne y arrogancia. Sirax arremetió furia. Tácticas de adelantamiento que fueron su error. Ella dio un paso al costado provocando el final. Carga explosiva por todo el piso. Colapsó y envió a Sirax a caer en picado hacia. Apenas logró alcanzar el infierno que se extendía debajo. Agarra la cornisa con su enorme guante. Raspando contra el acero, miró hacia arriba. Ante su rabia e incredulidad por su desvanecimiento. Cadia se agachó y se encontró con sus ojos. Mira esto que pasa cuando tú subestimar a un humano. Entonces ella pisoteó. En sus dedos, Sirax dejó escapar un último rugido furioso mientras se sumergía en él. Cuando las llamas lo vieron arder, ella se giró, limpiándose el hollín de la cara del imperio. El mayor ejecutor había muerto, ahora solo quedaba uno. El objetivo seguía siendo que era hora de traer él. La gran polilla cayó de rodillas al caerla. El orgullo del imperio era el palacio imperial. En el caos se informa del terrible señor Sura. La muerte se extiende como un reguero de pólvora enviando temblores de miedo a través de las filas. Bobby Yaga había arrasado el imperio. Mejores asesinos y ahora caminaban hacia él. Palacio como una tormenta que llega desde él. El vacío. Cadia se movió a través del exterior. Defensas con guardias de eficiencia brutal. Antes de que murieran yo también la vi en silencio. Trabajo con cuchillo, rondas suprimidas, sin desperdicio. Movimiento. El imperio había construido su trono. Por miedo esta noche ella tenía miedo dentro de la cámara del trono. El gran MF Talir se sentó rígido. En su silla dorada sus garras agarrando. Los apoyabrazos los había subestimado.
El humano despliega gravemente la guardia carmesí. El ladrón, mátala. El emperador. Guardia carmesí personal, una unidad de. Los guerreros genéticamente mejorados se dispersaron. A través del palacio, cada uno vestido con brillantes. Armadura roja, no dudaron en hacerlo. Cadia se abalanzó sobre ella en el momento en que entró. Gran corredor. Cadia exhaló tiempo para. Termina esto. Ella los encontró de frente moviéndose. Como un fantasma en la oscuridad, un paso al costado. Cuchilla cortando a través de un punto débil en. La armadura de un fusil desarmado se volvió. Una granada arrojada contra su dueño en. El momento perfecto, enviando dos guardias. Volando hacia los pilares de mármol. Ella. Luchó sin piedad desgarrando él. Guerreros de élite con la gracia de un veterano que había hecho esto 1000 veces. Veces antes de que los cuerpos cayeran al suelo. El carmesí se volvió negro en el parpadeo. Las luces del palacio. Cadia no se detuvo. Podía oír su respiración pesada en él. En la siguiente cámara entró en la sala del trono. Botas resonando contra el obsidiano pulido. Jan estaba solo en el trono en el suelo. La cámara estaba vacía. Su mejor esfuerzo había fallado. Tú áspera, eres un monstruo. Cadia. Inclinó la cabeza. No soy humano. Las palabras. Le dio más frío del que jamás le habría dado. Admitir con un gruñido que Fer dibujó su sable de plasma ceremonial y se abalanzó. Era viejo pero todavía fuerte y todavía peligroso. Cadia esquivó el paso. Luego hizo un corte hacia abajo y clavó su espada en sus entrañas. El jadeó por amplio. Ella retorció. El cuchillo que era para pensar que éramos débil. Ella arrancó la hoja y la liberó. La gran polilla cae de rodillas. La respiración era irregular y la sangre se acumulaba. Debajo de él, Cadia se agachó para saludarlo. Deberías haberme dejado mirarme con desdén. Deja ese banquete vivo su final. Su respiración sonaba entrecortada en el gran. La polilla del Imperio Galáctico estaba muerta. Caminó hacia el enorme trono a la cabeza de la cámara lentamente y deliberadamente. Ella se sentó y activó el palacio en su totalidad. Todo el sistema de comunicaciones de la ciudad. Escucharía sus palabras. Esta es Baba Yaga. Tus líderes están muertos. El imperio. La humanidad está subestimada y ahora cae. A través de los rebeldes primos Zero y los combatientes de la resistencia entraron en acción. La ciudad ardía con la revolución. Cadia se levantó del trono. Su misión era completar la galaxia. Nunca lo olvidaría. Lo que un solo humano había hecho entonces. Como un sombra en la noche, ella desapareció.